Me presento. Mi nombre es Maite Berenice Fouchón Aguilera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ciencias de la comunicación, pero un tema más específico en ciencias de la comunicación, como es la locución, ¿sí? Vamos a estar hablando aspectos importantes en locución, qué es la locución y finalmente en dónde me va a servir esta parte de locución en la parte profesional, ¿sí? Con esto pretendemos, bueno, que ustedes tengan conocimiento en un área diferente, ¿sí? Dentro de los tantos campos que ustedes pueden estudiar, está esta área en la cual ustedes pueden verse interesados para luego tal vez estudiar algo especializado en ciencias de la comunicación, ¿sí? En este caso es la parte de locución. ¿Dónde escuchamos esta palabra de locución? Bueno, es por ejemplo cuando escuchamos la radio, siempre decimos, ay, el locutor es el que nos está dirigiendo o nos está dando cierto conocimiento de un tema, ¿sí? Ese es el locutor. Entonces, dentro del área de locución podemos ver esta parte, ¿sí? Dirigirse en la radio. Está también la parte de locución en medios audiovisuales, ¿sí? Que puede ser también entonces en la televisión, ¿sí? Es decir, donde yo aparte de escucharme, también me pueden ustedes visualizar, ¿de acuerdo? Bueno, esta parte, ¿qué es su principal, lo que me quiere dar a conocer o lo que pretende hacer la locución es, pues, hablar precisamente, más bien darse a conocer en el público con cierto tema específico, ¿sí? Es decir, yo como locutor te quiero dar cierta información que yo sé que te puede interesar o si no te interesa, yo pretendo hacer que te interese, ¿sí? Esto es en el caso de medios publicitarios. En locución también ven en ciencias de la comunicación esta parte como de publicidad en locución, ¿sí? ¿Cómo logro yo hacer que tú, como persona que me estás escuchando, te logres interesar por algo de lo que yo estoy hablando? Si es un producto, ¿cómo logro que te interese? Y cómo logro que lo compres o lo quieras utilizar, ¿sí? Esta parte de locución es muy importante. Y bueno, en locución, entonces lo que pretendemos hacer es una forma de comunicación, ¿sí? Recuerden que ciencias de la comunicación viene ahí. Una ciencia es un estudio, ¿sale? ¿Y de qué? Bueno, pues estamos hablando de comunicación en todas sus formas, ¿sale? En este caso yo me estoy comunicando con ustedes por medio del habla, ¿sí? De un diálogo, transmitiéndolo a través de un sonido, del sonido de mi voz, ¿sí? Que viene desde cuerdas vocales, desde, por ejemplo, utilizando mis pulmones, ¿sí? Eso es muy importante, desde dónde viene todo el sistema para que yo pueda hablar, ¿sí? El movimiento de mi lengua, cómo abro mi boca al decir cada palabra, ¿sale? Todo esto es parte del lenguaje hablado. Podemos también ver otro tipo de lenguajes. Está también el lenguaje en señas, que ahorita está muy de moda y que también es muy importante porque tenemos en la sociedad pues diferentes elementos que necesitan de este tipo de habla, ¿sí? O de comunicación por medio de señas. Utilizando las manos yo puedo darme a entender. Entonces también es una parte importante en este estudio, ¿sale? Está la parte de, pues sí, comunicación escrita, que es también cómo nos expresamos por medio de la redacción, ¿sale? Y entre otros más, ¿sale? También la música, donde estamos ya escribiendo y estamos también hablando, pero ya usando una melodía, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces la locución reúne todos estos elementos de la comunicación para yo poder llegar hacia las personas que me están escuchando, informarlas o entretenerlas. Recuerden que las personas que están detrás del radio tienen una función muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes van solos en el coche o están solos en su casa, también están desempeñando una función como de acompañarlos, ¿sí? Entonces, de modo que cuando los radioescucha están
están precisamente, ¿cómo se dice? Pues vaya la redundancia, escuchando lo que nos está diciendo el locutor, ellos se sienten acompañados, ¿sí? Entonces es muy importante una serie de elementos que ahorita les voy a explicar, ¿sí? La primera, chicos, la primera es la dicción. No sé si han escuchado esta palabra, pero la dicción se refiere precisamente a cómo yo estoy diciendo cada palabra con la cual yo me dirijo a ustedes, ¿sí? Es decir, cuánto abro yo la boca, abro lo suficiente en cada palabra para que ustedes me logren comprender, ¿sí? El movimiento de mi lengua es adecuado y todo para que cada palabra salga clara, ¿sí? De modo que ustedes no tengan problema al escucharme. Ejemplos de mala dicción. Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan una persona que dicen es que arrastra mucho las palabras y no logro entender toda la oración que me está diciendo, ¿sí? Cuando también hacen esto mucho con los dientes, ¿sí? Juntan mucho los dientes de forma que cada palabra no la podemos comprender, ¿sí? Porque no se está abriendo lo suficientemente la boca en cada palabra para decirnos exactamente o para entender más bien cada palabra que se está saliendo de la boca, ¿sí? Entonces, la dicción. Terapia del lenguaje nos da ciertas pautas para poder practicar, ¿sí? La dicción y que podamos lograr hablar adecuadamente con un del 90 al 100% de entendimiento de lo que estamos tratando de decir. Este ejercicio consiste, aquí pueden ponerse un lápiz o una pluma, la limpian antes y entonces se la ponen también en los dientes, ¿sí? Ajá. ¿Sí? De esta forma, ustedes tienen que hablar, ¿sí? Tienen que comunicarse con una persona y el reto es, chicos, que con ese lápiz ahí entre los dientes ustedes puedan darse a entender, ¿sí? Esto va a hacer que entonces ustedes muevan más la lengua y traten entonces de hablar más claro aunque tengan este artefacto en la boca, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen al menos cada tercer día por unos 10 minutos este ejercicio, y el punto es que, por ejemplo, vayan hablando con la misma persona para ver si los está entendiendo gradualmente, si ustedes entonces están haciendo este ejercicio y se va entendiendo mejor lo que ustedes tratan de decir, ustedes habrán logrado el objetivo y entonces van a notar un cambio cuando ustedes hablen, ¿sí? Eso es muy importante, la dicción, ¿sí? Para ser locutor o tener una buena locución, ustedes tienen que tener esta característica, buena dicción, ¿sale? Otra cosa muy importante, muchachos, es el ritmo con el que yo hablo, ¿sí? Si yo pretendo dar a conocer una información, es muy importante que la diga clara y que la diga con una velocidad a la que tú logres retener o entender al menos lo que yo estoy transmitiéndote, ¿sí? Y esto depende también mucho del ritmo. Si yo te hablo muy rápido, muy probablemente ni siquiera me estás entendiendo lo que yo te digo y menos que se te quede o se te grabe lo que yo dije, ¿sí? Por la rapidez. Entonces, si yo lo hablo muy lento, seguramente voy a lograr, pero aburrirte, ¿sí? Y una vez que te aburra, pues vas a cambiar de estación o de canal y no habré logrado el objetivo principal de la locución, que es interesarte, ¿sí? Entonces, la velocidad o el ritmo con el que tú hables es muy importante para transmitir una pues una buena información, ¿sí? Entonces, el ritmo debe ser moderado, ¿sí? Debe ser de un rango mediano, no irme a los extremos ni de hablar muy rápido ni tampoco de hablar muy lento, de una manera fluida y clara, ¿sí? Entonces, para que ustedes reúnan estas características, es importante en locución, ¿sí? Número 3, chicos. La número 3 es la modulación de la voz, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Ustedes están transmitiendo diferente información, ¿sí? Porque ustedes tienen dos programas en la radio, ¿sale? La primera es un noticiero, un noticiero a nivel nacional, ¿sí? Y el otro
es un medio de entretenimiento que pretende hacerte tal vez bromas o te pretende hacer reír, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, ¿creen ustedes que para yo transmitir o llevar a cabo la producción de ambos programas tenga que usar la misma modulación de voz? ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces, esto es importante, chicos, la modulación de la voz. Por ejemplo, en el noticiero a nivel nacional yo les estoy dando una información muy formal, ¿sale? Entonces, la modulación de la voz tiene que ser de carácter serio y no elevar tanto la voz de forma que no sea tan agresivo para ti que estás recibiendo la noticia, porque habrá noticias que son de carácter pues muy fuerte, tal vez muy violento, y entonces el hecho de que yo te las platique con un tono agresivo o demasiado eh, con un alto volumen, porque esto es la modulación, el volumen, no te va a ayudar, tal vez yo te ponga más nervioso, todavía más tenso, muy ansioso, ¿sí? Entonces lo que se pretende es darte la noticia para que tú solo estés informado, pero no tratar de, vaya, de agredirte, ¿sí? De que tú te sientas muy agredido o muy violentado, ¿sí? Entonces, por eso la modulación de voz tiene que ser tono medio y de carácter serio, ¿de acuerdo? Eso es lo que se pretende en un noticiero. Bueno, de manera que si yo hablo entonces en la otra modalidad de que yo te quiero hacer reír o de contar algún chiste, pues es muy importante entonces la modulación de la voz, ¿sí? Si yo pretendo hacerte reír y contarte un chiste, obviamente yo voy a estar haciendo modulaciones de voz constantes, ¿sí? De repente te hablo un poco fuerte, si te estoy sorprendiendo en un chiste, eh, si yo estoy imitando a alguien o algo, también la modulación cambia, ¿sí? Entonces depende de lo que yo te esté contando para que entonces aquí sí quiero tener cierto efecto en tus sentidos, de que tú te vayas a reír o de que te sorprendas, tal vez la modulación de voz es diferente, ¿sí? O también hay personas que cuentan cuentos, ¿sí? Hay canales infantiles donde cuentan cuentos en la radio y la modulación de voz es bien importante, chicos, para que entonces su público, si es infantil, pues ellos son mucho de emociones, de sentidos, ¿sí? Entonces, si ustedes están contando un cuento, la modulación de voz en este tipo de programas es muy importante, ¿sí? Si, por ejemplo, yo recibo una sorpresa que está saliendo cierto personaje en el cuento, levanto mi volumen y mi tono de voz para sorprender, ¿sí? Entonces, eso es importante siempre en este tipo. Bueno, entonces el siguiente punto, característica de la locución, chicos, el léxico, ¿sí? Que en el mismo ejemplo de que les acabo de dar ahorita de un noticiero o de un programa de chistes o cuentos, es muy importante el léxico que yo voy a usar. ¿Qué tomo en cuenta aquí? Bueno, tomo en cuenta la información que yo les voy a dar. ¿Qué tipo de información les voy a dar? ¿A qué tipo de público va dirigido? ¿Sí? En el noticiero, mencionando el ejemplo anterior, bueno, entonces tiene que ser de carácter serio. El léxico, acuérdense que se refiere al tipo de palabras que yo voy a usar para dirigirme a mi público, ¿sí? Unas se refieren más formales, otras más informales, que pueden ser también como coloquial. Cuando digo coloquial, quiere decir que es un lenguaje, pues, más que cualquier persona me puede lograr entender, ¿sí? Un lenguaje más simple, eh, sí, más fluido, que si tú escuchas una palabra, cualquier persona lo puede entender, ¿sí? Sin estar utilizando tanto tecnicismo o palabras muy complejas, ¿sale? Eso es un habla coloquial. Un habla coloquial, bueno, por ejemplo, yo lo voy a utilizar en el programa que les digo de chistes o de bromas, ¿sale? Yo puedo usar como que algo más relajado de palabras, de léxico, ¿sí? En cambio, si yo me paso a lo que es el noticiero, en el noticiero sí, yo no puedo representar toda esta información con palabras pues más sueltas o más, más simplonas, más informales. Yo tengo que usar un léxico más formal, más serio, ¿sí? Porque yo les voy a transmitir una noticia de carácter nacional
que tal vez sí, por ejemplo, yo estoy diciendo algo sobre un robo, yo no les voy a venir hablando, pues de una forma muy informal, ¿sí? O de hecho que los pueda asustar o etcétera, ¿sí? Tengo que usar algo, palabras más formales, entendidas pero formales, ¿sí? Porque no pretendo hacerte reír, solo pretendo darte una información de la manera más seria, ¿sí? Entonces el léxico, muchachos, que ustedes manejen es muy importante, ¿sí? Y de esto depende el hecho de que a mí me transmites la información como tú quieres que yo la reciba, ¿sí? En el noticiero, bueno, entonces yo voy a estar muy seria y voy a estar viendo la noticia y pues me voy a estar enterando de lo que tú me estás diciendo, pero de una forma seria y formal, ¿sí? En cambio, si tú me quieres hacer reír por medio de otro noticiero, bueno, no noticiero, de otro programa, perdón, tal vez me haga reír precisamente por, de hecho, el léxico que tú estás utilizando, ¿no? Que me va a parecer divertido. Entonces eso es muy importante. Igual, chicos, el léxico que se utiliza también en programas infantiles, pues debe de ser entonces de carácter simple, ¿sí? Simple y a nivel de los niños, ¿sí? Un niño tal vez no me va a entender palabras que yo ya sé como adulto, ¿sale? Entonces tengo que ver qué palabras. Recuerden, siempre es muy importante ver a quién va dirigido el mensaje que yo quiero transmitir para que tú puedas encontrar las palabras adecuadas, ¿sí? Entonces, el léxico siempre va a ser muy importante, ¿sale? Otra característica muy importante es las fuentes de información, ¿sale? La fuente de información para yo poder transmitir el mensaje, eso es también muy importante, chicos. De dónde yo me estoy cultivando para yo darles cierta información. Si está saliendo del noticiero, ver de dónde vienen esas noticias, yo redactar o hacer un reporte para ver que mis fuentes sean confiables, ¿sale? Comparar información, etcétera, prepararme, ¿sale? Si yo quiero contar un chiste o algo, pues obviamente de todas formas tengo que ver cómo lo voy a contar, qué chistes se me permiten contar, de dónde los voy a tomar, etcétera, ¿sí? Las fuentes de información son muy importantes, deben de ser confiables y deben de ser de buen contenido, ¿sí? Otra cosa también importante, chicos, en lo que es la locución, es, por ejemplo, bueno, hasta ahorita ya llevamos varias, ¿sí? Acuérdense que es léxico, ¿sale? El ritmo, la modulación de voz, fuentes de información, ¿sí? Y la dicción, ¿sí? Hasta ahorita van 5 puntos que son muy importantes y necesito que siempre los estén recordando, ¿sí? Para ser un buen locutor. Y bueno, entonces otro punto muy importante es, por ejemplo, cuando ustedes están en cierta estación escuchándola y de repente dicen, ay, lo que están hablando es interesante o se escucha bien, ¿sí? Es precisamente porque yo tengo un tema que investigué antes, ¿sí? Del cual ustedes pueden interesarse, ¿de acuerdo? Entonces hay, por ejemplo, programas de radio que dicen, ok, voy a tener mi programa y voy a tener varias secciones que se supone que pueden lograr interesar a las personas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, chicos, que busquen temas que me pueden lograr interesar o cautivar, ¿sí? Entonces, en programas, por ejemplo, dicen, ok, voy a crear una sección que hable sobre salud. Voy a crear una sección que hable sobre problemas de calvicie, cómo se propician y posible solución, ¿sí? Entonces, acuérdense que para lograr todo esto debe de ser importante el público al que me dirija, ¿sí? En base a eso yo voy a hacer precisamente las secciones que logren interesar o los temas, ¿sí? No voy a venir a hablar de un tema que igual no le interesa a mucha gente o que no es tan contundente, ¿de acuerdo? Entonces puedo fijarme en necesidades que tengan las personas, puedo fijarme en algún producto nuevo que haya salido que lo quieran promocionar, que cubra alguna necesidad también.
por supuesto que puedo basarme en eso. Por eso les decía que todo lo de medio de publicidad es muy importante, ¿sí? Entonces me pasó ese tema de publicidad en la radio, chicos. En ciencias de la comunicación se preparan a los locutores para precisamente saber cómo promocionar algún producto o algún servicio, ¿sí? Es decir, yo tengo aquí un producto, ¿sí? Yo te quiero vender, no sé, un cepillo de dientes, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo de informar a la persona que me está escuchando para lograr que tú te intereses en el cepillo de dientes? Y no solo eso, sino que te diga que tú necesitas este cepillo de dientes, ¿sí? Me fijo en una necesidad que tú tienes y entonces te voy hablando de esa necesidad y cómo mi producto puede lograr cubrir esa necesidad, ¿sí? Eso es muy importante, chicos. Bueno, características del cepillo de dientes que te estoy vendiendo, tal vez tiene cerdas que te ayudan precisamente a quitar toda la suciedad que quedan entre los dientes porque son muy delgados y muy resistentes las cerdas que tienen, entonces pueden tener esta característica. Pueden tener también limpieza de lengua, cerdas especiales, por ejemplo, un mango más cómodo para que tú lo puedas sujetar, no se te resbale, etcétera, ¿sí? ¿Qué necesidad te estoy yo diciendo para que logres comprar este producto que yo te estoy promocionando? ¿Sale? Entonces, es lo mismo, chicos, todo esto de publicidad es muy importante, igual en servicios. Por ejemplo, si yo te quiero ofrecer un servicio en, en educación, ¿sale? Te estoy diciendo que te inscribas a esta escuela, ¿sí? A cierta escuela, bueno, porque se ofrecen facilidades de horario, facilidades de que aprendas de todas las materias que tienes que aprender, de que veas el programa completo, de que a cualquier hora tú puedas ver la clase libremente, de que tenemos un portal para resolver dudas, etcétera, ¿sí? Entonces yo me fijo en todas las necesidades que tú tienes sobre este tema y entonces yo te voy hablando precisamente de cómo yo las puedo cubrir y te logré interesar. Esa es una parte bien importante, chicos, ¿sí? Y bueno, entonces, por ejemplo, tengo aquí ejercicios para ustedes que pueden ser como de tarea, ¿sí? En su casa para que se logren interesar por este tipo de trabajos y logren, por ejemplo, mm, practicar sobre su fluidez, sobre su claridad cuando hablan. Les voy a pasar varios ejercicios y tal vez algunos de ustedes se interesen en este tipo de trabajo, ¿sí? Acuérdense que es eso. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan en la radio a gente que habla, ¿no? Entre cada canción que van poniendo, ellos logran también cautivarlos, ¿no? Van solos en su coche y se sienten acompañados, hasta pueden sentir de copiloto a la persona que les está hablando, ¿sí? Por el hecho de que les está hablando de una forma confiable, de que está haciendo, por ejemplo, bromillas o diciendo cosas que ustedes piensan también, ¿sí? Entonces todo eso de sentir también como empatía con el público que ustedes están sintiendo es muy importante en un locutor, ¿sale? Y bueno, entonces el ejercicio que les recomiendo, van a decir en voz alta lo siguiente, ¿sale? Lo que parece simple, dependiendo de la actitud que demos con nuestra voz, puede llegar a ser lo más interesante e importante, ¿sale? Quiero que repitan esta frase, ¿de acuerdo? Pero una vez que la hayan repetido tal vez un par de veces o 3 veces, se graban, chicos, ¿ok? Se van a grabar y van a escuchar cómo es su voz, ¿de acuerdo? Escuchen su voz, vean su timbre, vean su modulación, vean su dicción, a ver si se están dando a entender, vean cómo es que están transmitiendo ese mensaje, ¿sí? Y bueno, voy a explicar esta frase. Esta frase, chicos, se refiere a cualquier información que ustedes pasen o que quieran transmitir, depende de cómo ustedes lo están haciendo, ¿sí? Puede ser algo que sea tan sencillo, que igual no sea tan importante, pero ustedes lo hacen ver tan importante, tan padre, tan interesante por el hecho de cómo ustedes lo están diciendo, ¿sí? Igual puede ser un arma de dos filos. Ustedes tienen algo bien interesante, algo bien importante, pero si ustedes no lo transmiten de una forma adecuada, de una forma que a mí me atrape,
pues esa información interesante para mí puede ser irrelevante completamente. ¿Por qué? Porque me estoy basando en cómo tú me lo estás transmitiendo, ¿sale? Entonces, esa es la importancia de un locutor, ¿sí, chicos? Entonces, es un trabajo bien divertido, muy importante en la sociedad. Tal vez no nos habíamos detenido a pensar la importancia de los locutores en todos los medios de comunicación, como son medios de radio o audiovisuales. En realidad sí, nos logran entretener, ¿sí? Nos logran dar información de todo tipo, ¿sí? Entonces tienen una importancia y un peso muy bueno en lo que es el trabajo que ellos desempeñan, ¿sí? Y en la sociedad. Entonces, si a alguien le interesa también este tipo de trabajo, también lo pueden llevar a cabo, muchachos, ¿sí? Y producirlo, bueno, también es otro tema que después vamos a tratar de ver, la producción de un programa de radio, por ejemplo, cómo se lleva a cabo, qué es lo que yo debo de ver para poder armar un programa interesante. Ahorita ya les hablé un poquito de las secciones, de cómo lograr establecerlas, ¿sí? Y bueno, es más o menos esto. Entonces les dejo eso de tarea, chicos. Graben esa oración que les digo y escuchen cómo es su voz. Y vayan anotando, por favor, qué es lo que les falta y qué es lo que ven de bueno en su voz. Veo claridad, veo buena dicción, veo buena fluidez, buen ritmo. Me falta un poquito de velocidad porque hablo muy lento, etcétera, ¿sí? Vean ventajas y desventajas de su voz para que ustedes mismos día con día puedan decir esta misma frase y la vayan mejorando como es su comunicación, ¿sale? Entonces, eso es importante, chicos, que vayan conociendo su voz. A veces ustedes graban mensajes de voz, por ejemplo, en WhatsApp y ya cuando se escuchan dicen, ay, no, es que a mí no me gusta mi voz, ¿sí? Pero yo creo que tienen que verlo también desde un punto de vista menos subjetivo, ¿sí? O sea, ustedes están criticando tal vez, pero a lo mejor van a tener personas que van a decir, oye, tu voz está muy padre, se escucha agradable como para el radio o para televisión o etcétera, ¿sí? Entonces acuérdense que todo eso es muy subjetivo, ¿sí? Entonces, igual en otras opiniones, ustedes verán, ay, y además recuerden, a unos nos podrá gustar una cosa, a otros otras, pero entonces por eso hay que tomar mucho en cuenta. Lo importante es cómo transmiten ustedes el mensaje, ¿sí? Todos estos ejercicios que les paso, también pueden hacerlo del lápiz que les dije, es para mejorar el habla en general, chicos. Ustedes tal vez en algún momento tienen que hablar en público, tienen que darse a conocer o etcétera. Entonces todas estas cosas son muy importantes también para que ustedes pues se comuniquen, ¿sí? Se comuniquen con eficiencia. Acuérdense que una comunicación eficiente es que yo me logre comunicar con claridad, con fluidez, ¿sí? Y con buena información. Entonces, si la persona que los está escuchando logra decir que les entendió y que les sirvió la información que ustedes transmitieron, ya han logrado el objetivo. Y felicidades. Yo creo que ustedes lo pueden lograr, nada más practiquen y estas cosas les va a servir siempre. Espero que luego se interesen también en un poquito en esta parte de locución. Muchos de ustedes sé que tienen esas habilidades, ¿sale? Bueno, entonces me despido, les dejo por ahí esos ejercicios para hacer y espero les haya servido la clase sobre introducción a la locución en lo que son ciencias de la comunicación, ¿sale? Cuídense mucho, que les vaya muy bien.